Vale, antes de empezar con el vídeo real, es decir, con lo que importa, lo que pretendo hacer en este vídeo, quería comentar varias cosas, algunas totalmente insustanciales, por no decir todas, pero bueno, quería comentarlas sin más. Una es que estoy grabando esto y no sé si se verá algo aquí, no sé dónde se va a cortar exactamente la imagen que estoy grabando, porque tengo una pantalla nueva que es más alta y ahora no sé si voy a tener que graduar la altura de la cámara o la puedo mantener así, porque veo que con las franjas negras que aparecen, que vosotros no veis, creo que se corta y no aparece. Pero bueno, ya lo iré regulando esto. Esa la primera. Luego decir que odio este puto frío, en serio, que tengo muchas ganas de que sea verano y que mucha gente pensará, pero qué frío si estamos a, yo qué sé, 23 grados o grados. Perdón, es que a veces no sé hablar. Pues estamos a no sé cuántos grados y tal, pero es que yo si no puedo ir en manga corta, para mí hace frío. Así que sí. Y bueno, después de estas tonterías, decir que siento no haber hecho antes, pensaba que me iba a dar tiempo, pero al final no, a hacer más resúmenes como el que hice de Podemos sobre el resto de partidos. Los voy a hacer a continuación, es decir, los iré haciendo, tardaré más o menos, pero los acabaré haciendo, los más importantes, entre comillas. En este hablaré de Vox, espero que os interese. Intento siempre ser más o menos objetiva con estos vídeos porque son meramente informativos, no son de opinión. No expreso lo que pienso realmente sobre los puntos de los programas electorales, así que, bueno, es más o menos objetivo. Así que allá voy. Cosas que propone el partido de Vox. Por si os interesa saberlo, por si queréis votarlo o dejar de votarlo o lo que sea. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos de lo que ellos denominan golpismo. Ilegalización de partidos, asociaciones y ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Máxima protección a la bandera, el himno y la corona españolas y aumento de penas de castigo a cualquier injuria, cualquier ofensa contra alguna de estas tres. Cumplir estrictamente que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español y la obligación de conocerlo. Aunque si quieres poder optar a un puesto de trabajo en un empleo público de una comunidad autónoma, no es en absoluto necesario que conozcas y domines la lengua cooficial de esa comunidad. Por ejemplo, si estás en Cataluña, pues no es necesario que conozcas el catalán para poder trabajar en una administración pública catalana, pero sí que domines el español. Supresión de las policías autonómicas. Es decir, solo habría Policía Nacional, Guardia Civil, policías del Estado, en definitiva. Y mientras no se supriman, equipararían el salario de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas. Todos ellos dependerían en última instancia del gobierno central. Habría un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, dominando, todas las competencias de sanidad, educación, seguridad y justicia. Querrían llevar a cabo una recuperación diplomática de Gibraltar. Querrían también promover un plan integral de conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de los héroes nacionales. No se especifica quiénes son los héroes nacionales, pero bueno. Derogación de la Ley de Memoria Histórica que actualmente protege a las víctimas del franquismo y evita que manifestaciones franquistas tales como, no sé, carteles o nombres de edificios, de plazas y cosas así, es decir, cualquier símbolo franquista pueda estar en un espacio público de forma oficial. Reforma del sistema electoral. En esto coinciden, recuerdo, con Podemos. Un ciudadano, un voto. Supresión de las cuotas por sexo o por otras causas en las listas electorales. Deportación de los inmigrantes ilegales a su país de origen.
Y si hay un inmigrante legal, pero que comete una infracción grave a nivel legal o varios delitos leves, también serían deportados a su país. Mayores penas contra las mafias que facilitan o promueven la inmigración ilegal y contra todo aquel que se supone que colabore con ellas. Yo imagino que catalogarían de tal a ONGs como se ha venido haciendo este tiempo. Los inmigrantes que lleguen a España de forma ilegal no tienen ningún método, ninguna forma, no tendrían para legalizarse. Y tampoco podrían, por lo tanto, recibir ningún tipo de ayuda del Estado. Persecución a los vendedores, comerciantes y proveedores del comercio callejero, comúnmente denominados top manta. Elevar las exigencias en idioma, en tributación y en integración para poder conseguir la nacionalidad española. Y si llevas a cabo alguna actividad relacionada, considerada contra la soberanía, la seguridad o la independencia nacional, puedes perder la nacionalidad española. Ayudarían a los países en desarrollo, siempre y cuando acepten la repatriación de los inmigrantes ilegales y de los delincuentes. Se cerrarían las mezquitas fundamentalistas y expulsarían a los imanes que promuevan el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Levantarían un muro infranqueable en Ceuta y Melilla y los dotarían de mayor vigilancia y protección. Se incrementaría el presupuesto en defensa, es decir, en armamento, en todo lo relacionado con lo militar. Harían que España participase en cualquier combate, cualquier misión militar que hubiese contra la amenaza yihadista. Diseñar y aplicar un nuevo plan hidrológico nacional para una gestión eficiente del agua. Cierre y eliminación de algunos cargos y organismos, como pueden ser algunas televisiones autonómicas, de los defensores del pueblo, de consejos consultivos, agencias meteorológicas, etc. Derogarían 5 normativas por cada una aceptada o cada una promulgada para el comercio y la industria, porque uno de los objetivos de Vox es simplificar todo, simplificar toda la normativa, el papeleo, la burocracia, etc. Eliminarían todo coste público, tasas e impuestos para la constitución y puesta en marcha de empresas. Desarrollarían un plan de energía basado en una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Rebajarían el impuesto de la renta. Habría un tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros anuales y del 30% para más de esa cantidad. Reducirían el tipo general del impuesto sobre sociedades, que afecta a las empresas básicamente, al 20% y para las pymes, que son pequeñas y medianas empresas, al 15%. Reducirían el IVA al 4% de productos y fármacos infantiles y geriátricos. Fomentarían la reindustrialización, apoyarían la I+D+I y la expansión internacional de las empresas españolas. Reducirían el 50% del IBI a las familias con hijos y harían que estuvieran exentos de pagar el IBI las familias numerosas. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz. Supresión del impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y sobre donaciones y plusvalías municipales. Convertirían en suelo apto para urbanizar todo aquel que no esté protegido por intereses sociales. Se establecería una cuota de 0 euros a autónomos si sus ingresos no llegasen al salario mínimo interprofesional. Y superado este, habría una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Se haría una reducción del 20% a empresas por hacer nuevos contratos de carácter indefinido. Yo entendí que a mayores de 50 años y a parados de larga duración. Se reduciría el 10% de cotizaciones a empresas por contratar indefinidamente a desempleados de nacionalidad española cuando el desempleo se sitúe por encima del 8%. Las pensiones contributivas, es decir, aquellas que se establecen en función de tu edad y el tiempo que has cotizado a la seguridad social, estarían exentas del IRPF.
Garantizarían pensiones mínimas que se revalorizasen con el coste de la vida y asegurarían el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios para mejorar o complementar estas pensiones. Rebajarían los impuestos directos del gasóleo agrícola. Suprimirían totalmente en la sanidad pública toda aquella operación quirúrgica que tenga que ver con cambio de sexo, de género, abortos o cualquier otro que ellos no considerasen que tiene que ver con la salud. Incluirían la odontología pediátrica en la salud pública hasta que los niños hubieran cambiado la dentición temporal, es decir, hasta que dejasen de tener los dientes comúnmente denominados de leche. Eliminarían el acceso gratuito a sanidad de los inmigrantes ilegales y los legales que llevasen menos de 10 años en España tendrían que pagar un copago. Implantarían el sistema del cheque escolar, que significa que darían un dinero determinado a las familias con hijos para que pudieran escolarizar eligiendo dónde quieren que sus hijos cursen sus estudios. Así no estarían tan condicionados a estudiar en los centros públicos habituales, así cercanos a su domicilio y demás. En educación, el español será la lengua vehicular común y obligatoria en todo el Estado, y las cooficiales, como el catalán, el euskera y demás lenguas autonómicas, serán opcionales, según la decisión de sus padres. Aquí yo no sé exactamente cómo lo harían, si por ejemplo un 80% de la clase los padres quieren que estudien español y el otro 20% en otro idioma, yo que sé, catalán o cualquier cosa así. ¿Cómo lo harían? ¿Harían 2 clases para la misma asignatura, una en una lengua y otra en otra? Esto no lo acaban de explicarme, resultaría interesante saberlo, la verdad. Se necesitaría el consentimiento expreso de los padres para cualquier enseñanza o explicación a los hijos que tenga que ver con valores morales, éticos, sociales, cívicos o sexuales. Crearían una ley de protección a la tauromaquia y otra de protección a la caza. Combatirían la desigualdad entre ciudadanos de medio rural y ciudadanos del medio urbano. Derogarían la ley de violencia de género que tenemos actualmente y de toda norma que consideren que discrimina por sexos, e implementarían una que defendiese por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños, que sería una ley de violencia intrafamiliar. Habría una prestación de 100 euros a las madres por hijo menor de edad si éste no tiene un trabajo retribuido. Las bajas por enfermedades de embarazo no tendrán ningún coste para la empresa. Se fomentaría el teletrabajo y los trabajos de media jornada para que haya más conciliación entre vida familiar y laboral. Ampliarían el permiso de maternidad, solo el de maternidad, no se dice nada de paternidad, solo maternidad, a 180 días, unos 6 meses, y si el hijo tiene alguna discapacidad sería ya a 1 año. Se prohibirían las prácticas de vientres de alquiler. Se acabarían las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos, patronales, etc. Promulgarían leyes antiocupación y antiusura. Restaurarían todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua. Eliminarían el jurado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya interesado y en el próximo probablemente hablaré del programa electoral del PSOE. Si queréis saber alguna de mis opiniones o queréis proponerme algo, podéis dejarlo en los comentarios. Gracias, bye.